A pocas semanas de la elección de los candidatos constituyentes, gobernadores, alcaldes, también en medio de un recrudecimiento de la pandemia, empeoramiento de las cifras, se hace más urgente avanzar en distintos proyectos legislativos. ¿Cómo está avanzando todo eso? ¿Cómo se hacen las negociaciones? Relaciones, oposición, oficialismo. Bueno, vamos a estar conversando de eso y del escenario actual junto a la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Mucho gusto de saludarla. Un gusto de estar acá hoy día y de poder conversar sobre distintos temas y saludar a quienes nos están viendo a través de EMOL TV. Bueno, justamente como le decía, se hace más urgente que nunca acelerar los programas de ayuda, se han puesto también restricciones más severas respecto a cómo nos vamos a tener que cuidar con la pandemia. Y dentro de esos debates, uno de los que más relevantes son cómo vamos a recaudar más. Usted propuso hace unos días una reforma que introduzca el royalty y el cobre, que considere las fluctuaciones del precio. Actualmente eso ya es así. ¿Cuál es la diferencia de lo que usted está proponiendo? Bueno, mire, hoy día lo que podemos ver, o sea, el desbalance que existe hoy día entre la minería privada y la posibilidad del fisco de recaudar por una de sus principales riquezas naturales es muy grande. Ese desbalance es el que necesitamos poder equilibrar y lo que estamos, el equipo tributario que hemos constituido desde la campaña, lo que está haciendo hoy día, de hecho, a través de una columna en el Mercurio, justamente, es una invitación a repensar una reforma que permita justamente el fortalecimiento, ¿no es cierto?, del Estado por tener, ¿no es cierto?, esta enorme riqueza a disposición del país para que justamente pueda la renta, ¿no es cierto?, de la minería llegar a los chilenos y chilenas a través de distintos instrumentos que permitan eso. Entonces se necesita perfeccionar, hoy día es insuficiente, hoy día claramente no tenemos tampoco transparencia total de la efectiva carga impositiva que están pagando las empresas mineras privadas. Se necesita, por lo tanto, también mayor transparencia en ese sentido y se necesita a vista paciencia, a vista, ¿no es cierto?, de evidencia que necesitamos poder recaudar más de una riqueza natural que pertenece a todos los chilenos y chilenas y para eso hay que buscar el instrumento digamos, tributario que mejor se ajuste a ese equilibrio. Necesitamos, si hoy día 70-30 la diferencia, necesitamos llegar a una cosa equilibrada, ¿no es cierto?, que ponga la minería pública, digamos, a un nivel similar al de la minería privada en cuanto a beneficios. Bueno, usted mencionó un punto que es bien importante. No hay mucha claridad, o más bien hay debate respecto a cuál es la tasa efectiva que se paga, porque una cosa es lo que está en el papel y otra es lo que ocurre después de toda la, o sea, algunos dirían decir, todas las gestiones tributarias en el fondo. ¿No habría sido bueno partir por ahí? Porque las cifras que dan desde la industria son bien distintas a las que plantean desde algunos sectores políticos. La industria dicen que son Es el que, es segundo que, país no que va a pagar impuestos. es que forma parte de una discusión global, pero no hay que inhibirse en una decisión un poco más, digamos, decidida a generar garantías de que el Estado realmente va a poder recaudar recursos que le van a permitir financiar gastos que son fundamentales desde el punto de vista de una agenda social muy demandante, que hoy día Chile necesita poder financiar dada, ¿no es cierto?, las circunstancias y las necesidades que están expresamente volcadas en la agenda pública. Hoy día es una realidad ineludible que necesitamos mucho mayor dinero y recursos, ¿no es cierto?, para programas sociales, políticas sociales, pero también para el fondo de pensiones. Y por eso estamos pensando un fondo al estilo de Noruega, ¿no es cierto?, que permita tener de parte de los recursos del cobre un fondo que permita financiamiento de pensiones, pero que también permita, y aquí es muy importante porque está vinculado al modelo de desarrollo, financiar acciones en materia de innovación y tecnología que mejoren nuestros procesos productivos justamente para hacernos más competitivos y de manera de superar, ¿no es cierto?, una manera exclusiva de explotar recursos naturales, pero sin una mayor, digamos, podríamos decir, recuperación de eso y mejores capacidades para el país. ¿Mm? El ministro Rodrigo Cerda ha explicado que ya en el mecanismo actual se considera un alza del porcentaje en la medida que sube el precio del cobre. En este caso, si es que llega a 4, va a ser 11% en vez de 5%. Hay distintos tramos. ¿Qué sería lo distinto entonces de lo que se podría modificar?
Yo insisto que lo que estamos haciendo y proponiendo es una discusión abierta sobre este tema para buscar la mejor fórmula de esta discusión. A mí lo que me interesa más bien es quedarme en el concepto, que es más importante que la technicality o la especificidad técnica. A mí lo que me interesa que es el concepto de que realmente el sueldo de Chile llegue a las familias chilenas a través de instrumentos públicos, como son las políticas sociales, que permiten ser financiadas con mayores recursos de la principal riqueza del país. Ese principio hay que cumplirlo y hoy día no se garantiza y no se cumple con los instrumentos que tenemos. El desbalance es demasiado. Y el segundo elemento que es importante es que no podemos perder la oportunidad de que a través de esos recursos podamos también financiar importante innovación y tecnología para nuestros propios procesos productivos, junto con fortalecer Codelco, que es otro de los elementos que ayer conversamos en el evento de los 70 años de la Federación de Trabajadores del Cobre, que tenemos que fortalecer Codelco, que está endeudada en un monto importante y que por lo tanto tenemos que no descuidar la importante capitalización de esa empresa pública. ¿Qué le parece que esta iniciativa del royalty minero se esté presentando por los diputados? Es un proyecto que se califica como inconstitucional, pero que ya varios sectores han afirmado que lo van a votar a favor igual. ¿Es la Bueno, forma de discutirlo? es parte del problema que tenemos, por eso tenemos un impuesto específico a la minería y no hemos tenido realmente un royalty, justamente, ¿no es cierto?, por las trabas constitucionales que esto significa. Pero yo creo que la acción política, en este caso, es importante no inhibirse, porque lo que hay que instalar, vuelvo a decir, es el principio, ¿no?, necesario de mayor recaudación de una riqueza que tenemos como país. Yo creo que hay un principio de justicia que es la que se está reivindicando y que esperemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, digamos, más jurídico, constitucional, se pueda considerar. Es lamentable, en todo caso, que se lleve esto al Tribunal Constitucional cuando es de toda justicia una reforma de estas características. Le complica que eventualmente, porque usted es candidata a la presidencia, eventualmente podría estar usted sentado en la moneda en poco tiempo, que finalmente cada día tengamos más proyectos inconstitucionales en distintas materias, pero ya en Bueno, es una que llegamos práctica. a perdón, Bárbara, es que llegamos a un agotamiento, claramente, yo siento, llegamos a un agotamiento de un sistema, de una constitución que hoy día no da cuenta de las necesidades que el país tiene y que se transforma en un verdadero obstáculo para poder garantizar derechos, para poder garantizar justicia social. Dijimos que ya era como una camisa de fuerza la constitución actual. Y es por eso que nos estamos enfrentando a un proceso constituyente. O sea, por eso es que el próximo mes las personas en Chile van a estar, los electores y electoras, eligiendo a personas de la Convención Constituyente, ¿no es cierto?, justamente para la transformación de esa constitución, para que no tengamos estas trabas y podamos avanzar entonces en un nuevo contrato social. El contrato social actual está vencido, entre otras cosas porque hay impedimentos sustantivos, como por ejemplo tener un royalty, como en otros países del mundo, que se conciben así, que se entienden así, para garantizar derechos sociales que hoy día no están garantizados. Entonces, necesitamos ese balance, necesitamos ese equilibrio en nuestra Carta Fundamental que hoy día no lo permite. O sea, y usted entonces, eventualmente como presidenta, mientras estemos en esa transición del cambio de la Constitución, tendría una forma distinta de aproximarse a todos estos proyectos A que ver, es que eventualmente puedan ser estos u otros, que eventualmente puedan también ser inconstitucionales. no, pero tenemos que ser claros en esto, en el siguiente sentido. Nosotros, a ver, uno gobierna con las reglas del juego, en la normativa que está, nadie puede estar por sobre eso, estamos en un Estado de Derecho y dentro de ese Estado de Derecho se hace política, por supuesto se hacen propuestas, se genera un programa de gobierno y se busca la forma legislativa para que esos proyectos de ley puedan ser aprobados. Es parte de la discusión política, es parte del juego político, es parte de nuestra realidad institucional, ¿no es cierto?, que las distintas instituciones hagan su trabajo en función de la normativa que tenemos. Nadie puede estar por sobre eso. Hay un No, orden pero el constitucional que gobierno le... puede hacer algo al respecto. Por ejemplo, en el segundo retiro, el gobierno presentó su propio proyecto en la misma línea y finalmente se canalizó por la vía institucional. Bueno, eso forma parte de lo que uno hace en el gobierno. Por Mm. supuesto, usar canales institucionales para la resolución de los problemas. Cuando en el pasado, ¿no es cierto?, se ha intentado en el marco de esta actual constitución garantizar derechos sociales, hemos topado con la constitución. Topamos en materia de titularidad sindical, topamos en materia de gratuidad en la educación, en fin, o sea,
forma parte de lo que es gobernar en este estado de cosas, pero que le demuestra a usted por qué estamos en un momento, yo diría, ¿cómo voy a usar una palabra? Pero como vencido el sistema, como que venció, como que ya no puede rendir para lo que el país necesita, y por eso es que es tan importante este cambio. Pero sí hay que señalar siempre que si uno está en el gobierno, es presidente de la República, hay un orden normativo, hay un Estado de Derecho que hay que respetar, por supuesto que sí. Bueno, hace unos días usted reconoció que faltaba quizá un poco más de coordinación entre usted y los parlamentarios de su partido. ¿Cómo va eso? ¿Han tenido algunos avances para poder coordinarse mejor? Mire, la política es difícil, Bárbara, usted lo sabe. La política es difícil y la coordinación siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar y yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo importante, me lo han reconocido desde el punto de vista de cómo podemos mejorar la comunicación también. La semana pasada yo hablé de royalty, ellos estuvieron justamente apoyando en la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, eso fue así. Hablamos de el impuesto al patrimonio, ellos lo pusieron en tabla, el mismo diputado Ilavaca, presidente de la comisión, dijo, perdón, pero yo lo puse en tabla, lo voy a poner en tabla, lo vamos a discutir, no digan que no hay coordinación. Y efectivamente, ahora, que las cosas se pueden hacer mejor, yo creo que siempre se puede, hay espacio para mejorar y ser constructivas en esto. La carrera política y la carrera presidencial en específico está recién partiendo, esto es una maratón, no es una carrera corta, y estamos hoy día antes de un proceso electoral bien importante, que es el de abril. Creo que ese es un hito que hay que vivir también, y la carrera presidencial tiene que acompasarse en ese ritmo para poder justamente tener este desempeño de más largo aliento y por lo tanto seguir trabajando en las coordinaciones. No, no veo mayor problema en eso. ¿Cómo vio la irrupción del candidato Gabriel Boric? Yo creo que es una buena noticia que cada sector político pueda, digamos, tener un liderazgo que represente sus ideas. Me parece que además Gabriel es una persona muy dialogante, que es capaz de tomar decisiones también importantes y guiado por sus convicciones. Eso creo que es algún valor en política muy importante que yo le reconozco, que tiene una muy buena disposición por lo tanto, a generar alianzas, a generar diálogo, a generar espacios de convergencia. Y bueno, características que yo comparto plenamente, así es que me parece que muy bien que haya irrumpido. ¿Y siente que comparten un electorado? Que eso puede también complicar eventualmente su candidatura. Bueno, mire, en eso yo creo que la dinámica electoral de las personas hoy día es bastante distinto a nuestra historia más, digamos, más tradicional, por decirlo así, ¿no? En general hoy día los y las electoras, hay gente que es como voto duro, ¿no es cierto?, que forma parte como de una tradición política. Bueno, esas personas siempre van a estar en un mismo espacio, pero hay una gran mayoría de las personas que salen a observar, que quieren conocer ideas, que quieren conocer propuestas. Ese es el principal desafío para quienes nos dedicamos a la política, a hablarle a ese público que está hoy día muy desconfiado, más reticente, más lejano, que no está convencido y que no necesariamente tiene una postura fija. Yo creo que ahí está el desafío para que desde nuestro espacio político podamos dirigirnos a esas personas con un mensaje claro digamos, de transformaciones, de cambio, de soluciones también. La gente lo que espera también son soluciones, ¿no? A su vida cotidiana, a los problemas de su vida cotidiana. Ahora, sumando esta nueva irrupción del candidato, también las complicaciones propias de hacer campaña en pandemia, sobre todo ahora con las restricciones más severas, ¿está pensando en algún cambio de estrategia en la forma como está abordando su candidatura o todo eso lo va a ver después del 11 de abril? Mire, yo lo que creo es que la pandemia es una condición de borde bastante clara, bastante, diría yo, evidente, que establece el marco donde nos podemos mover. O sea, lo primero es la salud de las personas, la salud de todos y todas. Aquí nadie quiere enfermarse y por lo tanto exponer a otras personas tampoco a que se enfermen. Y creo que la campaña tiene que adecuarse a eso. Hoy día, menos mal, tenemos plataformas digitales, menos mal tenemos esta herramienta tecnológica que permite llegar a muchas personas. Ayer mismo estuve con la región de Los Ríos, conectándome con 200 personas en un diálogo programático. Se iniciaron los diálogos programáticos. Cada región releva ciertos temas y se construyen soluciones, propuestas para el programa a partir de eso.
y bueno, no sería posible probablemente físicamente, aunque pudiera yo viajar a Valdivia, reunirme con 200 personas, porque los aforos no lo permiten, y sin embargo la plataforma sí lo hace. Entonces, creo que hay que ajustar esa estrategia, estar más presente en los medios de comunicación, así como con ustedes, ¿no es cierto? Hoy día, la plataforma, las redes sociales, las radios, todos los medios creo que contribuyen mucho a poder expandir el mensaje, darse a conocer. Bueno, pero es lo que nos tocó vivir y creo En que... ese cambio de estrategia, como usted dice, de estar más presente en los medios también, trascendió que en una reunión que eventualmente podría haber sido bien tensa, justamente con los parlamentarios de su partido, dentro de las críticas que surgieron era justamente que usted no era, de alguna manera, esto no era una campaña de la presidenta Bachelet, que de alguna manera era tan popular en ese momento que podía quizá darse el lujo de evadir algunos temas o bien tener un perfil muy bajo, que le faltaba todavía marcar temas en la agenda, hacer más propuestas concretas. ¿Ve que ha sido necesario eso? ¿Ha girado también un poco pensando, por ejemplo, su propuesta al Limo Royalty u otras cosas que hemos hablado? La verdad es que ese no fue un comentario central de la reunión para nada. O sea, porque nadie podría imaginar, o sea, nadie que lea la realidad hoy día podría imaginar que hay escenarios que podemos repetir, porque el escenario es completamente distinto. O sea, yo soy la primera en reconocer que todo lo que estamos viviendo en muchos sentidos es inédito. Y justamente lo que yo trato de empujar es una lógica de no reproducir las prácticas históricas. Las prácticas históricas hoy día están completamente obsoletas. Y el desafío más bien nuestro es cómo conectar con una ciudadanía que quiere escuchar menos al político o la política tradicional, que está mucho más abierta a una conversación de carácter horizontal, a quien reconoce errores, a quien reconoce que no tiene todas las soluciones, a quien le habla con honestidad, ¿no es cierto?, con la suficiente confianza y también desde la humildad, con la posibilidad de autocrítica. En fin, creo que hay otras claves hoy día que son muy importantes de tener en consideración, que estamos gozando todos de muy baja popularidad, salvo excepciones que también son discretas en el sentido de que, claro, levantan un poquito más la popularidad, pero tampoco es una cosa descollante que tú digas, mira, esto está claramente va para un lado. No, de No hecho, a es los así. analistas les llama mucho la atención, que pese a que, claro, hay tendencia de personas que han liderado las encuestas, los porcentajes con los que lo hacen es muy bajo. ¿Le preocupa a usted que todavía no hayamos visto un despegue en la encuesta de su candidatura? Bueno, decir que no me preocupa sería engañar, porque claro que a uno le preocupa, pero por otro lado, al mismo tiempo, uno se preocupa, no se puede quedar pegado en eso, y también tomar un poquito de, digamos, distancia y de perspectiva, ¿no? En el sentido de decir, bueno, son 2 meses y un poco más de campaña frente a personas que llevan años, podemos decir, años. Entonces, creo que hay que tomárselo con mucha calma, con mucha templanza, con mucha decisión y no perder el foco de lo que es realmente importante, que es, ¿no es cierto?, estructurar una propuesta de país para lo que el país en este minuto necesita, hacer esa conjunción, hacer ese contacto, entendiendo que estamos viviendo un momento de mucha dificultad para llegar con el lenguaje, digamos, con la propuesta política de la gente. Cuesta muchísimo, no solo a mí, yo lo veo en terreno cuando salgo, lo que pasa con los candidatos a la convención, lo que pasa con los candidatos a alcalde, los candidatos a concejales. Las personas están también, yo creo, Bárbara, Cansado. entendiblemente, lógicamente cansadas, sumamente fatigada con la pandemia y con todo lo que ha pasado. Sí, yo creo que eso trasciende a todos y ha sido demasiado duro este año, tanto por los temas personales como por lo que uno ve que le está pasando a toda la gente. Y otra cosa que trascendió que había generado molestia en su partido es que usted se ha involucrado en algunas cosas directamente, algunos dirán peleas chicas o temas internos, como por ejemplo lo que ocurrió con el alcalde de Cerrillo, a diferencia de lo que pasa con otros candidatos, como por ejemplo Joaquín Lavín, de la alcaldesa Evelyn Matei, que se mantienen totalmente distantes de lo que pasa en su partido. Pero es que sabe qué pasa, que yo creo que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra las mujeres no es un tema de partido. O sea, me habría involucrado en un tema así públicamente eh, si esto hubiese venido de cualquier institución. O sea, la condena a la violencia contra las mujeres tiene que ver con una convicción de que no podemos seguir permitiendo impunidad de aquellos perpetradores de violencia contra mujeres y niñas. Y la sociedad entera tiene que entender que tiene que asumir una responsabilidad para terminar con la violencia estructural contra las mujeres.
Y aquí tocó que fue el Partido Socialista, que evidentemente tiene una relación directa conmigo que no puedo desconocer. ¿Cómo habría sido posible que una candidata o precandidata presidencial de su partido enfrenta una situación que tiene que ver directamente con un tema que para mí es de la máxima relevancia y me hubiese quedado callada? Eso es incomprensible. Yo no lo habría podido hacer. Insisto, tocó que fue en el Partido Socialista, estoy segura además que nadie de ningún partido político puede decir nosotros estamos libres de cualquier situación, porque no es así. Porque la sociedad completa tiene algún vínculo, alguna relación, algún testimonio, alguna responsabilidad en reproducción de violencia contra las mujeres. A Entonces, yo propósito lo que de, pido, yo el llamado que hago, Bárbara, es a tratar de tener una mirada amplia de una situación, de un problema, como es la violencia contra las mujeres, que a mí me parece de la máxima gravedad y de ahí mi involucramiento. finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, pero no lo puedo dejar de preguntar, ya que mencionó la violencia, una denuncia en Sename, supuesto maltrato contra un menor que generó mucho revuelo también en las redes sociales, donde se difundió un video con un audio desgarrador. ¿Qué opina de eso? ¿Qué se hace ahí? Mire, bueno, como usted muy bien dice, Bárbara, efectivamente es desgarrador y al mismo tiempo es indignante y por lo tanto lo que corresponde aquí, una vez más, ¿no es cierto?, además de tomar todas las acciones judiciales que corresponden para poder garantizar la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en esta situación concreta del niño, ¿no es cierto?, necesitamos de una vez por todas tener un sistema de protección efectivo a la infancia. Esa es una tarea primordial, que va a ser una tarea también primordial en nuestro gobierno, que va a estar en el centro. Nosotros tenemos hoy día a una comisión de infancia que la lidera la abogada, la prestigiosa abogada Daniela Horvitz. Ella está liderando la parte programática justamente para el abordaje de todas aquellas temas que siguen siendo pendientes, dolorosamente pendientes, y que como país no vamos a lograr, no vamos a poder ser un país desarrollado si no erradicamos la violencia y el maltrato contra niños, niñas y adolescentes, y por supuesto también digo contra las mujeres, contra las disidencias sexuales. Es decir, tenemos que eliminar una cultura de la violencia en nuestro país y también tiene que ver, por supuesto, con cómo tratamos a niños, niñas y adolescentes. Mi total condena a lo ahí sucedido, investigación, justicia hasta el final para poder restituir derechos. Y ahora sí, lo último, muy breve también, el manejo de la pandemia, ¿cómo lo ha visto usted? Ha sido bien bullado también las críticas de la presidenta del Colegio Médico. Ella finalmente se disculpó por la forma. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su Bueno, percepción también yo del manejo? he señalado en varias oportunidades que yo creo que el gobierno en esto ha tenido luces y sombras, ha tenido aspectos positivos como fue la vacunación, como fue la posibilidad de reconvertir camas, más que la vacunación, la posibilidad de tener las vacunas, porque la vacunación es algo que ha sido, digamos, realizado por los trabajadores y trabajadoras de la salud, por la red pública de salud. Eso es, de alguna manera, una enorme ventaja del Estado chileno. Pero tener vacunas ha sido una gestión del gobierno. Y la reconversión de camas y los ventiladores creo que fue un buen momento. Pero la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, deficitaria, sin recursos, los municipios llevando adelante sus propias estrategias sin recursos financieros adicionales. En el bosque partieron en marzo con el testeo, trazabilidad y aislamiento, los recursos los recibieron en septiembre y pocos recursos. Esa es la realidad, se falló en incluir las opiniones, ¿no es cierto?, de expertos, de expertas, de la comunidad científica, del propio colegio médico, de ser resistentes a las sugerencias que venían de ese mundo experto y todavía se sigue cayendo en el mismo problema. Y todo el paquete de ayuda financiera insuficiente, tardía, tanto para las familias, los trabajadores y trabajadoras, como también para las pequeñas y medianas empresas. Ahí Anunciar un ha habido una permiso, falla estructural. anunciar que se iban a acabar los permisos el fin de semana y después regular, pocas horas después también error no forzado. Errores de comunicación, errores de toma de decisión, una falla en la comunicación pública para, ¿no es cierto?, contener el contagio, entregándole más pedagogía a la población y también tener que retroceder sobre los pasos en muchas de las decisiones que se han tomado generan confusión y por lo tanto no adherencia a las medidas que se implementan. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, Paula, que le vaya muy bien en estos tiempos tan duros. Muchísimas gracias, Bárbara, que estés también muy bien. Hasta luego.
Los dejamos invitados a seguir informándose junto a nosotros aquí en emol.com.